Grace Miller mantenía su apartamento ordenado como una respiración constante. Lámparas tenues, libros alineados, encimeras limpias y relucientes. Las fotografías de la estantería miraban hacia el sofá. En el estante superior, la sonrisa de Elena reflejaba el sol poniente. Grace colocó una taza de manzanilla junto a su lista de tareas: lavar la ropa el martes, hacer la compra el viernes, plantar el domingo. Un golpe en el pasillo rompió el silencio. Grace entreabrió la puerta. Al otro lado, una mujer hacía malabares con 2 cajas sobre un felpudo torcido. La coleta se le resbalaba, las mangas estaban remangadas y tenía los ojos brillantes. Era pura energía y disculpa. Hola, disculpen el ruido. Soy Nora, nueva en este piso y, al parecer, también en esto de la gravedad. Grace, dijo. Está bien. A nadie le gusta mudarse. Lo confirmo, Nora sonrió. Además, una pregunta tonta. ¿Tienes azúcar? Un café sin azúcar es un verdadero arrepentimiento, y mi plan de compras era solo una aspiración. Una leve sonrisa sorprendió a Grace. Puedo ayudarte con el arrepentimiento. Cruzó hacia la cocina y regresó con un frasco de vidrio etiquetado con una caligrafía pulcra. Ah, me refería a una primicia, dijo Nora. Enseguida la traigo, tráelo cuando puedas, dijo Grace. O guárdalo hasta que se te acaben las provisiones. El alivio de Nora fue rápido y cálido. Tu casa huele a vela de vainilla, dijo. Me gustan las habitaciones que huelen a panadería, incluso cuando no lo son. Cocino los miércoles, ofreció Nora. Si para entonces logro limpiar mis sartenes, te lo recompensaré con algo comestible. Los miércoles, repitió Grace. Algo nuevo en su semana. La mirada de Nora se deslizó por encima de su hombro hasta la estantería. No preguntó por las fotografías. Solo asintió. Tienes buena luz, punto. Está orientada al norte, dijo Grace. Desde la escalera, un operario de la mudanza se quejó de un sofá. Nora hizo una mueca. Ese será mi problema. Gracias, Grace. Te juro que no lo voy a tirar por las escaleras. Por favor, no, dijo Grace. La tapa no está preparada emocionalmente. Nora rió y desapareció hacia el alboroto. Grace cerró la puerta, sorprendida por su propia broma. Se dijo a sí misma que el azúcar era un gesto amable, nada más. Aún así, la habitación parecía un poco más luminosa. Regó la albahaca e imaginó las manos de Nora en la tierra. No era una niña, era una mujer que hacía listas y las cumplía. Llamaron a la puerta justo cuando su té se enfriaba. Era Nora, con el pelo suelto. Te lo devuelvo antes de que se convierta en leyenda. La lata estaba lavada y seca. Además, una ofrenda de paz. Sacó un tarrito. Masa madre. Se llama Beatriz. Si la alimentas, ella te alimentará a ti. Grace vio subir una burbuja y suspiró. Hace tiempo que no horneo, quizás te convenza, dijo Nora. Sin presión. Beatriz es paciente. De todas formas, los miércoles son mis días de repostería. Ahí estaba otra vez, los miércoles, colándose en la semana de Grace como una piedrecita. Gracias, dijo Grace. Tras la marcha de Nora, el apartamento recuperó su orden. Pero ahora algo vivo compartía la encimera, un tarro que respiraba. Grace lo colocó en un plato y lo etiquetó como Beatatrice, porque las etiquetas la tranquilizaban. Hacía mucho que no escribía un nombre nuevo en esa cocina. La noche se hizo más densa. A través de la pared, una guitarra y una cálida voz de contralto rompieron el silencio. Grace no conocía la canción, pero sí la sensación de estar en un umbral. Abrió la puerta para sacar la basura para reciclar. Al otro lado del pasillo, la puerta de Nora también estaba entreabierta, dejando entrar una brisa con olor a lluvia. Buenas noches, Grace, dijo Nora. Buenas noches, dijo Grace. Cerró la puerta,
pero dejó el pestillo sin enganchar. En la cocina, Beatrice suspiró. Grace pasó a su lista y, antes de que pudiera arrepentirse, añadió una nueva línea abajo: plantar el domingo, miércoles, algo caliente. En la cama, pronto se quedó dormida. Esta vez, su último pensamiento no fue sobre lo que había perdido. Fue una risa en el pasillo y una promesa que no había querido hacer. Mañana podría ser martes de lavandería. El viernes, día de la compra. Y tal vez, dejó que la idea se le ocurriera con la misma cautela con que se introduce aire en una masa que crece. Tal vez los miércoles podrían tener otro propósito. Al otro lado del pasillo, las bisagras se asentaron. El edificio exhaló. Grace imaginó un felpudo ligeramente enderezado, un sofá girando en una esquina, café con azúcar, no con arrepentimiento. Sonrió a la oscuridad. Cuando la guitarra dejó de sonar, el silencio se sintió más pleno, no más vacío. Tomó su teléfono y lo volvió a dejar. No tenía que darle explicaciones a nadie por un frasco en un plato o una nueva línea en una lista. El apartamento contuvo la respiración y luego la liberó. En la encimera, una burbuja subió y estalló. En la calma que precedía a la tormenta, Grace oyó que empezaba a llover, una luz que plateaba la pantalla. Dejó la puerta entreabierta porque la incertidumbre se sentía auténtica. Al dormir, tenía la sensación de una abertura débil, como la de un armario. Y la ceremonia para el miércoles, Beatrice, con un suave suspiro sobre la encimera, parecía respirar. Grace se desconectó a las 6 y afrontó la cuestión de la cena con la resignada valentía de quien está a punto de declarar los cereales como comida principal. Unos golpes en la puerta la salvaron de los cereales. Nora estaba allí de pie, con una camiseta cubierta de harina y las mejillas sonrosadas por las escaleras. He perdido 2 huevos, una cebolla y casi toda la compostura. ¿Cambio? Puedo prescindir de los 3, dijo Grace, dando un paso atrás. Pasen. Nora entró con una tabla de cortar y una sartén abollada como humildes ofrendas. Las sartenes de verdad están en algún lugar debajo de mi cinta adhesiva. La estufa es paciente, dijo Grace. ¿Qué vamos a preparar? Sopa de patata y puerro coronada con un huevo frito, dijo Nora. Comida que sabe a decisión. Decidido entonces. Enjuagaron, pelaron, calentaron, revolvieron. Nora narraba desastres. Pimentón confundido con canela a los 10 años, un pastel que se pegó al horno. Y Grace, a pesar de sí misma, respondía con modestas biografías: la terquedad de la albahaca en invierno, los puñados de sal que le echaba su madre. Cuando Nora extendió la mano para coger las cebollas, su mirada se dirigió hacia la estantería. Lena sonrió desde un marco color té. Esa es Lena, dijo Grace antes de que el silencio se volviera incómodo. Mi esposa. Murió hace 2 años. Las manos de Nora acariciaron suavemente el cuchillo. Lo siento, dijo, y dejó que las cebollas sudaran sin hacer más preguntas. La mantequilla los aflojó. La habitación cambió desde dentro. El vapor susurraba, sus codos se rozaban en la coreografía de una cocina demasiado pequeña para mantener la distancia. Grace midió el caldo y preguntó: ¿a qué te dedicas? Soy una empresaria de catering independiente que intenta ser un poco menos independiente, dijo Nora. Estoy empezando un pequeño club de cenas. 4 mesas, 2 noches por semana. Los vecinos son lo primero. Este edificio huele a vida. Eso era lo que quería. Elegiste este piso a propósito. Elegí el apartamento más barato y esperaba que tuviera buena luz, dijo Nora entre risas. Pero el día de la mudanza, se me cayó una caja que no era frágil. Y desde detrás de tu puerta, oí una risita que decía: conozco la gravedad. Pensé, bueno,
puedo arriesgarme a soñar. Firmó el contrato de alquiler, añadió Nora. Hora de regar, probaron, ajustaron, volvieron a probar. Al pasar junto al estante de los cuencos, Grace se detuvo. El cristal reflejaba dos figuras bajo la suave luz de la cocina. En silencio, abrió el cajón de abajo y colocó la foto dentro. No escondida, no desterrada, simplemente no presente. Nora se giró para cascar huevos, con la cortesía de mirar hacia otro lado. La gente cree que un huevo frito es una decoración, dijo por encima del chisporroteo. Se equivocan. Es una corona. Entonces, ¿qué es la sopa? La ceremonia. Se sentaron a la mesita, con las rodillas casi rozándose. Grace se dio cuenta de que había puesto dos manteles individuales como quien se ata los zapatos sin querer. La sopa tenía un dulzor a puerro y un sabor a cebolla auténtico. El huevo se rompió como un amanecer. Por Beatriz, brindó Nora con su cuchara. Hasta los miércoles, dijo Grace, sorprendida de que la palabra no hubiera calado. La conversación se ensanchó como una lámpara que se enciende un poco más. Nora habló de su partida de Ohio, de una abuela que enseñaba a amasar a ojo, de ahorrar para un letrero pintado a mano. Grace habló del orden de la biblioteca, de los números de serie como nanas, de los niños que eligen una y otra vez el mismo libro ilustrado porque la práctica es una forma de cariño. Juntas, tomaron la sal. Sus dedos se rozaron y se mantuvieron unidos un instante más de lo que cabría esperar. Grace dejó el salero con un cuidado casi ritual, como si temiera que pudiera desestabilizarlas. Gracias por cocinar en mi cocina, dijo. Gracias por dejar que vuelva a oler a algo, respondió Nora. Sé que puede ser mucho. La sopa se enfrió hasta quedar en un silencio agradable. Los platos iban y venían del fregadero, un ritmo casi automático. Juana Noa secó la última cuchara, echó un solo vistazo al cajón donde ahora guardaba el marco. Optó por la ligereza. El próximo miércoles intentaré hacer lasaña y, posiblemente, la guerra. Negociaremos un tratado, dijo Grace. En la puerta, Nora dudó, comprobando si el umbral había cambiado de forma. Buenas noches, Grace. Buenas noches. Tras su partida, la habitación no se vació. Dos cuencos esperaban en el estante, captando la luz. Grace abrió el cajón, tocó el marco y lo cerró con manos más firmes. Sobre la encimera, Beatriz se subía y bajaba como una marea. Afuera, la niebla difuminaba la luz del pasillo. Al otro lado, una lámpara brillaba suavemente. Grace imaginó a Nora desatándose los zapatos, escribiendo una lista que comenzaba con harina y terminaba con coraje. El silencio conservaba su música. Junto a la nevera, escribió con letra cuidada, miércoles, algo caliente. Las palabras parecían acertadas. Lavó la olla por segunda vez, no porque lo necesitara, sino porque a veces el cuidado es la forma de aferrarse al día. El apartamento respondió con una suavidad que no había escuchado en años, como si también hubiera estado esperando que se abriera una puerta y que una cuchara golpeara el borde de un cuenco, como quien puntúa una promesa. Y ver de él viernes transcurrió con normalidad, trabajo de oficina, un almuerzo tardío en la biblioteca, el clic de los códigos de barras. Al anochecer, Grace bajó las escaleras con bolsas de lona. La lista de la compra colgaba del asa. El mercado del barrio olía a cebollas y naranjas. Una campanilla sonó al entrar. El señor Patel levantó la mano y volvió a pesar tomates. Grace se deslizó por pasillos que podía recorrer con los ojos cerrados. Frijoles, té, toallas de papel. Tomó los puerros por costumbre y sonrió para sí misma. Nora, gritó alguien desde el otro lado de la fruta y la verdura. Nora colocó una cesta sobre la balanza,
con las mangas remangadas hasta el codo y un lápiz tras la oreja. Estaba hablando con el señor Patel sobre cebollas y sobre si la gente asistiría a la cena si llovía. Al reír, 3 peras rodaron juntas. Grace pensó en irse con la mitad de la lista. En vez de eso, se dirigió hacia las naranjas. «Hola, vecino», dijo Nora, amable sin ser entrometida. «Viniste por los puerros que cultivé sin querer». «Vine a comprar los productos que siempre compro», dijo Grace, y luego se sonrojó. «¿Y puerros?» «Buena elección». Nora inclinó la cabeza hacia el tablón de anuncios de la comunidad. Una tarjeta con letra pulcra anunciaba: «Cena en la calle Maple. 2 noches por semana, 4 mesas. Prioridad para los vecinos». Finalmente lo publiqué. «Parece real», dijo Grace. 2 mujeres mayores se detuvieron junto a las patatas. Una miró de Nora a Grace y viceversa, con una sonrisa cómplice. «Maple se está animando», le dijo a su compañera, sin decir palabra. «El amor joven llega con la pintura». «¿No es eso?», dijo Grace demasiado rápido, sin dirigirse a nadie en particular ni a todos. Sintió que le ardían las mejillas al defender algo que no tenía nombre. La segunda mujer se encogió de hombros. «Todos merecemos un poco de compañía», dijo. Pero su mirada tenía el peso de una predicción. Nora mantuvo una expresión serena. «Estamos hablando de cebollas», dijo al aire. Terriblemente romántico, el señor Patel tosió y esbozó una sonrisa mientras embolsaba limones. Grace deseó de repente ser invisible. El ruido del mercado se intensificó, pitidos, chirridos, el parte meteorológico apenas audible en la radio. La culpa la invadió como un abrigo que se vuelve a poner, pesada sobre los hombros. Dejó las naranjas y repasó con la mirada la sopa que habían preparado, como si fuera una huella que borrar. «Debería», empezó a decir. «De acuerdo», dijo Nora en voz baja. No intentó convencerla. «Estaré aquí», añadió, señalando hacia casa. Y junto a la estufa, preparando una lasaña espeluznante. La risa de Grace fue un reflejo doloroso. Pagó demasiado rápido, olvidó las toallas de papel, las recordó y volvió a pagar. En la puerta, el timbre sonó como una pequeña alarma. Afuera, el crepúsculo tenía un toque húmedo. Caminó hacia casa. Las asas de las bolsas le cortaban las palmas de las manos. En la escalera, una risa provenía de un piso inferior y luego se desvaneció. Dentro, dejó las bolsas y se apoyó en la encimera hasta que la baldosa dejó de moverse. Odiaba que el comentario de una desconocida pudiera devolverla al tribunal en su pecho, donde discutía con su propio corazón. El marco de fotos en el cajón parecía magnético. Lo abrió, tocó el cristal y susurró: «No te estoy borrando». La frase vaciló y se detuvo. «No sé qué estoy haciendo». Un trozo de papel asomó entre los huevos. Pensó: «Recibo». Era una nota en una hoja rota, doblada una vez. «Sin prisa. Estoy aquí. N». Contuvo el aliento. La letra era segura, pero no arrogante. El punto después de «prisa», una pequeña y redonda muestra de paciencia. Sus hombros se relajaron poco a poco. La culpa no desapareció, pero se hizo a un lado. Guardó lo que necesitaba la nevera y dejó el resto. Cuando deslizó la nota bajo un imán junto a la lista de la compra, los 2 papeles parecían parientes que acababan de conocerse. En el suelo, las bolsas colgaban como perros cansados. Grace se sentó junto a ellas y dejó que las frías baldosas la estabilizaran. A través de la pared, un golpe sordo sugirió que alguien forcejeaba con una silla plegable. Nora, quizá ensayando para una sala que aún no estaba abierta. La campana volvió a sonar en su memoria, y con ella el chirrido de los carritos y la certeza de las mujeres. Grace cerró los ojos hasta que el mundo se redujo a su aliento y al aroma de los puerros.
No tenía que decidir nada más esa noche que dónde guardar la nota. Eso ya lo había decidido. Exhaló. La habitación escuchó y respondió. Durante un largo minuto, Grace no hizo más que sentarse junto a las bolsas y sostener el papel doblado como una pequeña y cálida promesa que podía dejar y encontrar después. Del caracol la nota en la nevera de Grace le dio la sensación de una mano firme y reconfortante a sus espaldas. El sábado se iluminó con finas franjas de luz a través de las persianas. Releyó las letras a lápiz, sin prisa. Estoy aquí. N. Se puso unos vaqueros y, antes de poder calmarse, cruzó el pasillo en silencio. Nora abrió al segundo golpe, con el pelo alborotado y una mancha de tierra en la mejilla. Una bandeja con plantones le esperaba sobre el mostrador. Buenos días, dijo Nora. Estaba a punto de cometer un delito contra Basil. Sálvenme, punto. Puede que conozca a algún abogado especializado en plantas. Perfecto. Tengo tierra para macetas, una esperanza que se marchita y ambiciosos sueños de ventanas. Llevaron la bandeja a la cocina de Grace. En el alféizar, Beatrice se elevó tranquilamente en su tarro. Grace despejó espacio y alineó macetas de terracota como si fueran signos de puntuación. Albahaca, menta, cebollino, tomillo, dijo Nora, colocándolas con cuidado. Una caléndula, porque el ánimo importa. Grace pellizcó las hojas de albahaca. Mi abuela juraba que Basil escucha si le hablas de la cena delante de ella. Entonces tendremos que cotillear, dijo Nora, mientras recogía tierra con una pala. A Basil le encanta el drama, trabajaban en un lento dúo. Nora aflojaba las raíces con cuidado, Grace acunaba las plantas como si éstas pudieran apreciar la delicadeza. La tierra para macetas les manchaba las muñecas. Ignoraban el desorden, absorbiéndolo. ¿Por qué cocinar? Preguntó Grace. Mi abuela tenía un restaurante cerca de la autopista, dijo Nora. Camiones, familias cansadas, funerales, bodas, de todo. La parrilla era su segunda pasión. Decía, hay que alimentar a la gente para que puedan sobrevivir, punto. Guardo historias para que la gente pueda sobrevivir por sí misma, dijo Grace. Tal vez nos dediquemos al mismo trabajo. Nora alzó la vista, y entre ellas se cruzaron un gesto de reconocimiento. Me gusta, dijo con ligereza, colocaron el tomillo y la menta. Cuando ambos extendieron la mano hacia la misma maceta de cebollino, sus dedos se rozaron, piel fresca como la tierra contra piel. Ninguno se inmutó. El momento se posó y se elevó como un pájaro. ¿Y tú? Preguntó Nora, ¿por qué la biblioteca? Antes, el orden me parecía el único barco que no zozobraría, dijo Grace. Todavía lo necesito, pero ahora quiero un orden que deje pasar la luz. Orden de ventanas, dijo Nora, dejando huecos para que entrara aire. Regaron hasta que las macetas se oscurecieron. El alféizar transformó la habitación, un pequeño oasis verde, una rutina prometedora que floreció. Beatriz soltó una burbuja y rieron. He estado pensando, dijo Nora con cautela. En los miércoles, en cómo hacerlos honestos. Grace esperó. No quiero presionarte, continuó Nora. Pero quiero seguir cocinando contigo si quieres. Podemos ir despacio, muy despacio. Un vals de caracoles. Grace volvió a oír a las mujeres del mercado, la campana, la opresión en el pecho, la nota en la nevera. Sí, dijo, dejando que el temblor la invadiera. Lo quiero. Entonces haremos un pacto, dijo Nora, extendiendo un meñique manchado de tierra con una sonrisa lo suficientemente amable como para ser seria. Una receta compartida cada miércoles. Sin presión para mencionar nada más allá de la comida. Los acuerdos se pueden renegociar tomando el té. Grace hizo una promesa con el meñique. Añadido, dijo.
Si la albahaca crece bien, estaremos obligados a hacer pesto. Garras de pesto, dijo Nora con solemnidad. El sol cambió de dirección. El apartamento se calentó. Etiquetaron palitos de madera, albahaca, menta, tomillo, cebollino, moral. Los bucles de Nora jugaban junto a la letra pulcra de Grace. El alféizar parecía un nuevo párrafo en un idioma que estaban aprendiendo. Gracias por la nota, dijo Grace, enjuagándose las manos. Necesitaba la corrección gramatical, lo decía en serio, respondió Nora. No quiero tener prisa. Quiero ser una luz en el porche. Entonces intentaré ser una puerta que se abre cuando está lista. De acuerdo, sonrió Nora. Debería volver y aclarar mi plan de lasaña antes de que se convierta en una disculpa. ¿Necesitas otra sartén?, preguntó Grace. Tengo una que solo a veces se pega. Eso es un apoyo rotundo, dijo Nora riendo. Sí, por favor. Grace le entregó la sartén y un rollo de papel de aluminio. Se quedaron en el umbral, un lugar que parecía más una costura que un límite. Nos vemos el miércoles, dijo Nora. Nos vemos el miércoles, repitió Grace. Y esta vez, la palabra no vaciló. Tras cerrarse la puerta, Grace se volvió hacia la ventana. La tierra cubría la encimera como una constelación. La recogió con la palma de la mano y la echó de nuevo a las macetas. Afuera, el día se iluminó. Adentro, el verde se inclinaba hacia él. Escribió una nueva línea debajo del miércoles. Algo caliente, pesto pronto. Luego preparó café, abrió un poco la ventana y dejó que la habitación oliera a menta y nuevas promesas. Las plantas respiraron. Ella también. Doméstica el miércoles llegó con el color de la pizarra mojada. El viento ensayaba por el pasillo. La lluvia tanteaba las ventanas con cautela. Grace colocó la ricota y las espinacas en el estante del medio, llevó a Beatrice al rincón cálido de la encimera y revisó las plantas. La albahaca y la menta se inclinaban hacia una luz tenue, como si escucharan a escondidas. Ella escribió, ¿sigues con ganas de lasaña? Nora respondió, si se va la luz, cocinaremos a la luz de la lámpara y presumiremos para siempre. A las 6 en punto, llamaron a la puerta. Nora estaba allí, con un impermeable y una aureola húmeda, una bandeja para asar bajo un brazo y una pequeña linterna metálica en el otro. Seguro, dijo, en la cocina agradecen su política, respondió Grace, haciéndose a un lado. Se separaron sin hablar. Nora preparó una salsa con aceite de oliva, ajo y tomates. Grace lavó las espinacas, batió la ricota con ralladura de limón y alineó los fideos como si fueran vagones de tren. El apartamento olía a tomillo y calor. Un trueno retumbó en algún lugar, como si los dioses movieran muebles. Creo que las mejores cenas son aquellas en las que dos personas comparten la misma hora, dijo Nora, removiendo. Astronomía doméstica, dijo Grace. Se sorprendió sonriendo a la estufa, un relámpago trazó una frase blanca. Las luces se atenuaron, se recuperaron y se apagaron. Por un instante, el apartamento quedó a oscuras. Entonces, la linterna de Nora creó un círculo dorado, y las cerillas de Grace encendieron 3 velas, una junto a la salsa, otra en el fregadero y la tercera sobre la mesa. El acero inoxidable reflejaba pequeños soles. El perfil de Nora era pura suavidad y determinación. Cinematográfico, murmuró Nora, podemos terminar con el calor que nos queda y con mucha perseverancia, dijo Grace. Ya había tapado la olla como si fuera un paciente al que hay que mantener caliente. La terquedad es mi electrodoméstico favorito. A la luz de las velas, añadían capas, salsa, fideos, ricota, espinacas, mozzarella, repitiendo como una oración. La lluvia encontró una gramática constante. En el nuevo silencio,
La conversación cotidiana sonaba demasiado fuerte. En su lugar, llegaron verdades más suaves. Grace respiró hondo un par de veces. Debo decir esto. Mi esposa Lena murió hace 2 años. Me convencí de que amar a alguien después de ella sería traicionarla. Últimamente, contigo aquí, el apartamento no se siente como un santuario. Se siente vivo. Eso es hermoso y aterrador a la vez. Si a veces me alejo, no es por ti. Es porque mi dolor aún insiste en contar. Las manos de Nora se mantenían firmes sobre el papel de aluminio. Gracias por confiarme esto. Sus ojos se encontraron con los de Grace bajo la tenue luz de la vela. No quiero ser un reemplazo, ni una sombra de tu pasado. Quiero ser yo misma a tu lado, si eso es lo que deseas. Podemos movernos como la marea, no como un tren, como Beatriz, dijo Grace, agradecida por el idioma compartido. Subiendo, bajando, sin prisas improvisaron un horno con el calor residual y la esperanza. Mientras esperaban, hablaron en pequeñas dosis de verdad, Nora dejando Ohio para escuchar su vida con una nueva perspectiva. Grace durmiendo en la biblioteca después del funeral porque la luz fluorescente le daba más seguridad que el silencio. Un trueno retumbó sobre sus cabezas. El edificio pareció encogerse, atento. Un relámpago iluminó el cielo. La habitación se oscureció por un instante, para luego volver a calentarse. Grace se levantó para revisar la sartén, rozando el hombro de Nora. Ninguna se apartó. Me alegro de que estés aquí, dijo Nora. Yo también, respondió Grace. Y al decirlo, sintió un clic en su interior, como una brújula que apunta al norte. Se giraron al mismo tiempo. El roce surgió de la habitación con la naturalidad del vapor de una olla, cuidadoso, consentido, pausado. Los dedos de Nora encontraron el interior de la muñeca de Grace, un roce tan ligero como una promesa. Grace le acarició la mandíbula a Nora y se permitió explorarla. La lluvia barnizaba las ventanas. Las velas mantenían sus pequeños y fieles soles, entonces llegó el miedo. No dramático, sino preciso, aclarando su garganta en el umbral de su mente. Grace retrocedió, conteniendo la respiración, con una disculpa en la punta de la lengua. Nora negó suavemente con la cabeza. No hace falta ninguna explicación. Con esto basta por esta noche, me gustó, dijo Grace. La verdad fue un verdadero alivio, yo también, respondió Nora. Dejaremos que la marea decida el resto. La lasaña fue a parar al horno improvisado. Los minutos pasaban como cartas. Comieron en la mesa, con la linterna entre ellos. La pasta humeaba. La salsa era brillante, luego profunda. Los sonidos se magnificaban, el tenedor contra el plato, las consonantes duras de la lluvia. Hablaron de cosas prácticas, la duración de la batería, juegos de mesa que no necesitan tablero, si Basil le contaba chismes a Marigold. La conversación tendió un puente sobre lo nuevo entre ellos, no para ocultarlo, sino para sostenerlo. Cuando los platos se despejaron y las velas se apagaron, Nora se puso de pie. Amanece incluso cuando la red eléctrica no lo hace. Debería dejarte dormir. Grace quería pedirle que se quedara, que mantuviera el círculo de luz intacto un poco más. También quería respetar el ritmo que acababan de elegir. Gracias, dijo, refiriéndose a la comida, a la linterna, a la dulzura, en tu puerta, dijo Nora. Vivo al lado, llegaron al umbral. La luz de emergencia del pasillo dibujaba una tenue cinta sobre la alfombra. Sonrieron con una sonrisa de paciencia, no de hambre. Buenas noches, Nora. Buenas noches, Grace. La puerta se cerró con un silencio que transmitía respeto. Grace apoyó la frente contra ella contando hasta 5, y luego volvió a la cocina iluminada por las velas. Beatrice se levantó y se acomodó en su maceta. La albahaca parecía un coro a medio respirar.
Grace apoyó la palma de la mano sobre la fría encimera hasta que su pulso se tranquilizó. No era menos leal a la mujer que había amado. Era, se dio cuenta, más leal a la vida que esa mujer le había pedido que siguiera viviendo. Apagó 2 velas y dejó una pequeña estrella, una estrella que reflejaba responsabilidad. La lluvia amainó poco a poco. Los platos podían esperar hasta la mañana. Recogió las cerillas, revisó el combustible de la linterna y cubrió los trozos restantes con papel de aluminio. El apartamento se sentía despierto pero tranquilo, como un barco que surca las olas con confianza. En el dormitorio, se detuvo junto al cajón y tocó el marco una vez, no como disculpa, sino como reconocimiento. Sigo aquí, susurró al pasado, a sí misma, al aire. Desde la cocina, la luz de la última vela iluminó el pasillo. Grace se recostó y escuchó hasta que la cadencia de la tormenta se convirtió en una nana. Cuando llegó el sueño, trajo consigo una calidez que no rechazó y una promesa que no forzó. Mañana sería un día normal, y eso bastaría. La luz regresó antes del amanecer, resonando en el apartamento con un pitido tenue. El microondas parpadeaba. 12:00. Grace preparó café y lavó 2 platos que aún conservaban restos de tomate y limón. La linterna junto al fregadero parecía una prueba. Beatrice se levantó y se sentó en la encimera. La albahaca y la menta se inclinaban hacia una mañana pálida. En su teléfono, esperaba un mensaje de Nora, enviado después de medianoche. Llegué bien. Gracias por esta noche. Que duermas bien. Grace escribió, yo también. Lo borró. Escribió, me gustó el tacto. También lo borró. Dejó el teléfono boca abajo, como si el silencio pudiera calmar su pulso. La rutina la observaba, ducha, cardigan, llaves. Pegó una nota en la nevera, pagar la luz, agua con menta, y caminó al trabajo por calles lavadas por la lluvia. En la biblioteca, el carrito traqueteaba bajo las devoluciones. Los niños se acercaban a los libros ilustrados. Una mujer pidió memoria sobre el duelo. Un adolescente susurró, quizás poesía, espacio para respirar guiándolas con una voz suave. La habitación que se encontraba dentro de ella se hizo más grande. A las 11, Tessa llegó con 2 cafés y una ceja alzada. Pareces alguien que dijo algo valiente, o no dijo nada, ambas cosas, dijo Grace. Hablar o evadir. Hablar. Se sentaron en la sala de profesores, que olía ligeramente a cinta adhesiva y naranjas. Grace lo describió con sencillez: tormenta, linterna, lasaña que, de alguna manera, se había cocinado. Un detalle que se sentía inevitable y a la vez totalmente nuevo. El dolor no es celoso, dijo Tessa al terminar. Es fuerte, luego silencioso, luego fuerte de nuevo. Volver a amar no es robar a los muertos. Siento que estoy reprobando matemáticas, admitió Grace. Lena, prometo guardar su regalo. Mantén su presencia con tu forma de vivir, dijo Tessa. No con tu forma de dejar de leer. Imagina a un lector que dice, una vez amé un libro, por lo tanto, puede que nunca vuelva a leer. ¿Qué le dirías? Que hay espacio para otra historia, dijo Grace, y se sorprendió a sí misma sonriendo. Exacto. Además, tu vecino parece paciente. Mareas, no trenes. La palabra, marea, la tranquilizó. Guardó algunos libros, recomendó una novela sobre cocinas y perdón, preparó un libro con el lomo agrietado, respondió 2 correos electrónicos y dejó 3 borradores sin enviar porque la precisión le parecía un objetivo en constante movimiento. A las 4, releyó el mensaje de Nora y escribió, anoche fue bien. Estoy lenta. Quiero conservar los miércoles. Una usuaria le pidió ayuda. No se la envió.
Guión bajo 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 guión límite y el texto. El crepúsculo se cernía sobre las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de Nora y oyó un golpe sordo, seguido de una risita, tal vez por una receta torcida. No llamó. Tampoco huyó. Abrió su propia puerta y dejó que el pestillo hablara. Más tarde, se encontraron en el conducto de reciclaje como peatones compartiendo un paso de cebra. Nora alzó su bolso a modo de saludo. ¿El poder se porta bien de nuevo? Tu tierra está feliz, dijo Grace. El refrigerador está vivo. Un ligero silencio se instaló. Grace quería decir, me gusta el tacto, en presente. Quería decir, en cambio, intento ser una marea. La albahaca parecía muy satisfecha. Menta no para de chismorrear, dijo Nora. No deja de decirme que la regaste. Sí, gracias. La sonrisa de Nora era pequeña y sincera. Voy a preparar caldo más tarde. Si oís un burbujeo misterioso, solo soy yo haciendo una audición para un aquelarre. Apruebo los aquelarres, dijo Grace. Nora acomodó su bolso para hacerle sitio. Sin prisas, añadió, no como un eslogan, sino como una promesa vacía. Estaré por aquí, pero no seré un fantasma en tu casa. La frase señalaba un límite que Grace respetaba. Gracias, dijo. Recogieron el cartón y se dirigieron a sus puertas sin separarse. Grace preparó una tortilla que apenas probó, reordenó un estante y luego lo volvió a colocar en su sitio. Lavó la sartén 2 veces. Escribió 3 mensajes y no guardó ninguno. Tengo miedo. Quiero esto. Lo estoy intentando. En la ventana, un cebollino había clavado una aguja verde brillante en el día. Tocó la etiqueta, agradecida por cualquier cosa que supiera cómo avanzar sin discursos. Cogió el teléfono y volvió a escribir, anoche estuvo bien. Soy lento. Quiero conservar los miércoles. Antes de que la duda pudiera afianzarse, lo envió. La pantalla vibró al recibirlo y esperó con ella. Aparecieron burbujas de respuesta, se desvanecieron y volvieron a aparecer. Nora, gracias. Los miércoles los hacemos a tu ritmo. Mañana te dejo el stock. Entrega en la puerta. Sin comité, Grace apagó la luz de la cocina y se quedó en la penumbra donde Basil respiraba y Mint inventaba rumores de duelo. El apartamento ya no parecía un santuario, sino un refugio, no una traición, sino una continuación. Apoyó la palma de la mano en la fría encimera hasta que su pulso se estabilizó, superando el miedo. En la cama, oyó como el pasillo se calmaba, un ascensor a lo lejos, la risa de un vecino resonando en las paredes. Imaginó una luz en el porche y una puerta que aprendía a abrirse, no de golpe, sino con intención. El sueño llegó despacio, luego con suavidad, como la lluvia que vuelve a la tierra, ya sabía reconocer y descansar. Guión bajo 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 guión. Banco de la memoria. La mañana llegó fresca y despejada. Grace se despertó antes de que sonara la alarma y se vistió con practicidad, zapatillas, chaqueta, un termo de café. Dejó una nota en la nevera, vuelvo pronto, y salió al silencio a su lado del pasillo. Ella no había elegido el cementerio. No hoy fue al parque a 3 cuadras de distancia, el que tenía el estanque y el banco con una placa de bronce que decía, para quienes se sientan a recordar. Ella y Lena solían parar allí los domingos con vasos de papel y una bolsa de semillas, no porque los patos lo necesitaran, sino por costumbre. El sendero estaba húmedo, las hojas brillaban tras la lluvia. Grace se sentó en el banco. El vapor se elevaba del termo. Hola, dijo en voz baja. Soy yo. No tuvo que explicar el pronombre, el estanque tenía un brillo plateado.
Una gaviota olfateó el aire y lo encontró bueno. Había evitado hablar en voz alta durante meses, temerosa de estar fingiendo dolor ante los árboles. Hoy, aceptaba la farsa si eso la ayudaba a decir la verdad. Conocí a alguien, dijo, y las palabras se ordenaron solas. No la busqué. Cruzó el pasillo con harina en la camisa y una linterna en la mano. Cocinamos los miércoles. Quizás parezca que te archivé en la lista de anteriores, pero no fue así. No puedo. Pasó un corredor. Un perro estornudó. El banco se calentó al sol. Sigo comparándome con una promesa que nunca hice, continuó Grace. Nadie me pidió que fuera un museo. Tú no. Me pediste que siguiera viviendo como aprendemos, con atención. Pero la culpa sigue redactando contratos en mi cabeza, y sigo firmando porque el papel me resulta familiar. Un recuerdo invernal afloró. Lena junto a la ventana, bajo una manta de lana, observando los copos de nieve. Prométeme que no convertirás el apartamento en un mausoleo, había dicho con ironía, acariciando al gato. Que huela a ajo. Que ría sin disculparse, lo olvidé, dijo Grace. O fingí que era un poema, no una instrucción. Tomó un sorbo. Anoche se fue la luz. Nora y yo cenamos a la luz de las velas y nos tocamos una vez. Fue cuidadoso y sencillo, y no te hizo daño. Solo perjudicó las reglas que yo misma inventé. Ya no quiero acatar esas reglas. 2 niños pequeños descubrieron charcos y los declararon milagrosos. Un hana de real cruzó el agua gris con su brillante cabeza. De su bolsillo, sacó la nota que Nora había deslizado entre sus compras, sin prisa. Estoy aquí. El punto final era la promesa más simple. La colocó a su lado como un segundo termo. Me da miedo ser feliz, admitió. Feliz significaba futuro, y futuro solía significar los dos. Creo que he mantenido la fe en una imagen en lugar de en la persona que representaba. Tú nunca fuiste una imagen. Eras un ser humano que quería que volviera a cocinar. Sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Te caería bien. Respeta a Basil, otro recuerdo. Cotidiano y completo. El calor de agosto. Una olla que desprendía vapor. Lena diciendo, el secreto de la sopa está en el tiempo y en no dejar nunca la olla sola. No era una frase profunda, salvo que lo era. Grace la escuchó ahora como una instrucción olvidada. Quiero conservarte viviendo como me enseñaste, dijo. Quiero invitar a alguien a la mesa sin apartar tu silla como si nunca te hubieras sentado. Puedo sostener 2 verdades. Fuiste mi esposa. Todavía soy capaz de amar. El amor no es una despensa con latas limitadas. Se rió de sí misma, y la risa no sonó hueca. Unos gansos mediaron en una acalorada discusión. Un ciclista hizo sonar su timbre. Dobló la nota de Nora, la guardó en su chaqueta y tocó la placa de latón, sintiendo la fría insistencia del metal. Gracias, dijo al aire, refiriéndose a Lena, al largo invierno y al paciente miércoles que la había impulsado a seguir adelante. Al ponerse de pie, el estanque había perdido parte de su brillo metálico. Tiró la tapa del café, guardó la taza y caminó a casa sin preparar un discurso. La decisión que había tomado no requería discursos. Requería pasos. Oferta y los términos en su piso, el pasillo olía ligeramente a caldo. Una olla murmuraba en la estufa de Nora. Una música suave y brillante sonaba bajo la puerta. Grace encontró sus llaves, pero no las usó. Llamó a la puerta. Nora abrió la cocina con una cuchara de madera, como si fuera la batuta de un director de orquesta. Hola, dijo, leyendo el ambiente en el rostro de Grace.
Se apartó para hacerle sitio. La cocina era una suave geometría matutina, el vaho de la ventana, un paño sobre la masa fermentando. Basil parecía complacida. Fui al parque, dijo Grace. Al banco de los recuerdos. Hablé con Lena y conmigo misma. ¿Qué tal fue? Preguntó Nora, con una expectativa contenida. Sinceramente, dijo Grace, he estado tratando la alegría como si fuera contrabando. Ya no quiero hacerlo. Dejó la taza vacía sobre la encimera, un territorio neutral. Soy lenta. Eso sigue siendo cierto. Pero lenta no significa que no, si estás dispuesta. Quiero seguir avanzando contigo. Y con su recuerdo, no bloqueando la cocina, el alivio cruzó el rostro de Nora como una mano alisando una sábana. Estoy dispuesta, dijo. Podemos crear un espacio para la memoria y seguir comiendo. Grace rió, una risa acuosa y genuina. Las acciones parpadearon. La habitación olía a permiso. ¿Te quedas a comer? Preguntó Nora. Sí, dijo Grace, y extendió la mano para coger un cuenco. El almuerzo fue sencillo, caldo en cuencos, pan desmenuzado, vapor ascendiendo. Grace comió con una gratitud que sentía nueva porque ella misma lo había elegido. Nora no presionó. Saló, probó y dejó pausas donde la verdad pudiera entrar. No quiero posponerlo, dijo Grace, dejando la cuchara. Te debo palabras que no estén censuradas por el miedo, Nora asintió. De acuerdo. Siento el latigazo cervical, comenzó Grace. Murmullos del mercado, la tormenta, el contacto, y luego la retirada. No fue un juego. Fue un juicio en mi cabeza, y seguía llamando al mismo testigo. La culpabilidad, conozco al testigo, dijo Nora. El mío testifica que solo seré elegida hasta que alguien recuerde a un fantasma. No quiero que compitas con el pasado. Esa es una competencia en la que nadie gana, dijo Grace. Quiero que lo que estamos construyendo sea algo propio, no una audición. Gracias. Nora exhaló. Puedo ser paciente. Puedo ser lenta. Pero no puedo ser invisible ni una suplente que nunca sale al escenario. Necesito que me vean como soy. Eres tú, dijo Grace. Eres Nora, la que le pone nombre a su entrante, la que corona la sopa con huevos, la que dejó Ohio con verbos, la que eligió un suelo por su luz. Te veo. Me caes bien. Te quiero aquí. Nora apretó la toalla con fuerza, luego la aflojó. Y quiero estar aquí, pero pongámonos de acuerdo en el ritmo y las señales. Así ninguna de las dos se inventa una historia sola. Entonces, los miércoles son nuestros, dijo Grace. Cocinamos, charlamos, paramos cuando la marea nos lo pide. Si me quedo paralizada, lo diré, no desapareceré. Si necesitas que te tranquilice, pregunta, y te responderé. Aunque la respuesta sea, dame un minuto. Yo también, dijo Nora. Si me da miedo pensar que soy una suplente, te lo diré antes de que suene a sarcasmo, y no llegaré con un montón de expectativas. Grace rió, sintiendo alivio al relajar sus hombros. Una cosa más. Quiero mantener presente a Lena de maneras que honren quien fue, no quien quiere que sea por culpa. A veces eso significará una historia o una fotografía. Si duele, dímelo. Puede que duela, dijo Nora. Pero te lo diré, y lo recordaré, no me estás pidiendo que sea ella. Me estás pidiendo que me siente a la mesa que ella te enseñó a poner. Enjuagaron los tazones uno al lado del otro. Cuando terminaron, la cocina parecía más alta. Grace dobló el paño de cocina y sintió que se le aflojaba la tensión en las costillas. Nombrar las cosas le había abierto una ventana. Público, dijo Nora en voz baja. No necesito un desfile, pero el secretismo se siente como una mentira, incluso cuando pretende proteger. Grace imaginó el mercado, y luego otra versión, risas que no se escondían, una puerta que no se cerraba de golpe.
Esta noche, si cocinas, deja la puerta entreabierta, dijo. Yo haré lo mismo. Música suave. Que el pasillo se llene del olor a ajo y de la alegría de la gente, que no se disculpa por ser feliz, punto. Una luz en el porche y una puerta abierta, dijo Nora, y 2 velas, añadió Grace. No porque se haya ido la luz, sino porque elegimos el calor, escribieron el pacto en una nota adhesiva. Miércoles, avisar cuando haga frío, preguntar si hay dudas, puerta entreabierta, 2 velas, y la guardaron dentro de un libro de cocina. Luego, continuaron con la tarde. Ella se encargó de una pila de devoluciones en la biblioteca. Nora escribió con tiza en la pizarra del club de cenas y probó la masa. El día transcurrió sin problemas. El pacto, guardado en el papel, se calentó como una brasa que podía llevar consigo sin quemarse. Práctica de la puerta abierta. La tarde prometía buen tiempo y se mantuvo tranquila. Cayó la noche. Un piano resonaba en el pasillo, silencioso y agradable. Grace puso agua a hervir y bajó el volumen de su equipo de música para que combinara. Abrió la puerta apenas un palmo. Al otro lado del pasillo, la puerta de Nora estaba igual, un signo igual de madera. Vecino! Gritó Nora a través de la costura. Hola, respondió Grace. Picaba ajo. Nora se reía escuchando un podcast. Las 2 cocinas seguían un ritmo paralelo. Cuando la salsa cobró más brillo, Grace encendió una vela cerca de las plantas y luego otra sobre la mesa. En la cocina de Nora, un resplandor similar les respondió. El señor Whitaker, del aula 3B, pasó en zapatillas, fingiendo no darse cuenta, pero sin éxito. Huele a que alguien ha vuelto a encontrar la estufa, dijo. Sí, respondió Nora. ¿Quieres un tazón? Diré que sí si está permitido, dijo. Está permitido, dijo Grace, y en ese permiso escuchó el suyo propio, mientras la pasta se ablandaba. El señor Whitaker se sentó en el pasillo y contó una historia sobre su difunto socio y un rosato demasiado seguro de sí mismo. Reían cuando correspondía reír y guardaban silencio cuando el silencio revelaba la verdad. El edificio, que ya conocía su dolor y sus murmullos, aprendió su tranquilidad del mismo modo. Más tarde, después de lavar los platos, Grace cruzó la pared con un plato de galletas que no tenía pensado hornear, y se dio cuenta de que sí. Nora las aceptó como una ofrenda en un altar que no requería sacrificio. 2 velas se consumieron con delicadeza. Observaron las pequeñas llamas y dejaron que el día llegara. Sin discursos, sin juicios, solo el sencillo milagro de la compañía elegida y conservada. Buenas noches, dijo Nora en el umbral. Buenas noches, dijo Grace, y cerró la puerta sin dar por terminada la noche. La semana siguiente transcurrió con la calma de una cama bien hecha. El lunes, Grace dejó una nota. Frío esta noche, puerta entreabierta. Si oyes jazz, soy yo intentando ganar confianza, y pongo una olla a hervir. A las 6, el pasillo se llenó de comino y piano. El señor Whitaker pasó con el correo fingiendo que necesitaba ser clasificado. Se marchó con un cuenco y una historia sobre un telón de teatro que solo se levantaba cuando alguien cantaba. El miércoles se mantuvo sagrado. Un estofado preparado con esmero, un pan con la corteza crujida, una conversación que respetaba las pausas. El viernes no habían planeado cenar, pero al final se organizó una cena. Los horarios chocaron en el pasillo. Se escapó una risa, y pronto había platos y la ciudad esperando un lugar cálido. El edificio lo notó. La señora Álvarez, del 4C, trajo mermelada de albaricoque y consejos para la vida. No escatimes en mantequilla. No escatimes en buena compañía. Un universitario preguntó si el club de cenas era real o solo una moda pasajera, y luego se quedó a lavar los platos como penitencia. Las sombras se convirtieron en siluetas, luego en rostros,
luego en nombres. Grace no se escondía. La realidad se sentía delicada y firme a la vez, como subir un vaso de agua por las escaleras. Cuando ella y Nora comían dentro, con la puerta abierta, sus risas no pedían permiso. Hablaban de libros y pan. Cuando la tristeza se colaba, como aún sucedía, Nora le hacía un hueco en un rincón, como a un pariente que no se quedaba mucho tiempo, pero que merecía un asiento. Mientras Julio se hundía en la luz del día, un murmullo siguió a 2 pasos que se alejaban. «Ya lo superaste», dijo una voz, con un tono que buscaba ser oída y a la vez ignorada. Algunas personas olvidan rápido. A Grace se le revolvió el estómago, pero luego se calmó. Dejó el tenedor. La mirada de Nora le ofrecía una respuesta o una retirada. Grace se puso de pie, sin aspavientos. Simplemente entró por la puerta con la calma que solía apaciguar a un grupo de lectura inquieto. «Buenas noches», dijo al vestíbulo. «No me he olvidado de mi esposa. No lo haré. Vivo como ella me pidió, con la ventana abierta y la estufa encendida. Si desde fuera parece rápido, desde aquí ha sido un proceso muy largo». El silencio se ajustó el cuello. La puerta del señor Whittaker hizo clic. «Sí, sí», dijo. La señora Álvarez apareció con una cuchara a modo de mazo. El joven universitario secó los platos con una repentina destreza. «Gracias», añadió Grace, sin exigir aprobación, solo para concluir la frase. Se sentó. Le temblaban las manos. La serenidad de Nora se irradiaba sin contacto físico. Terminaron de cenar sin volver a hablar del momento. Después, Grace enjuagó 2 vasos y abrió el cajón donde estaba la foto. Miró la sonrisa de Elena y no sintió una punzada de dolor, sino una sensación de continuidad. Limpió el cristal y colocó el marco en la estantería, junto a la albahaca, donde la luz del atardecer lo alcanzaba sin la solemnidad de un altar. «Eso parece correcto», dijo Nora. «Sí», respondió Grace. El aire fresco recorría el pasillo. Nora actualizó su pizarra para el club de cenas que pronto abriría. «Vecinos bienvenidos. Aportación voluntaria. Se aceptan historias como moneda de cambio». La puerta se había convertido en una costura que podían coser y descoser sin rasgar la tela. Otra cena, zanahorias asadas con tahini y hierbas. Otra tortilla a medianoche después de que la película se alargara. El pasillo olía a mantequilla y la idea de que esa mañana podría perdonar la espontaneidad. La puerta abierta se convirtió en una práctica, no en una actuación. Grace no se sentía observada en su comportamiento. Se sentía acompañada en él. Al final de la semana, la ciudad exhalaba un calor paciente. Grace puso 2 platos y 2 vasos de agua, y con manos delicadas, colocó un tercer platito cerca de la foto, una rebanada de pan del tamaño de un recuerdo. No dio ninguna explicación. La albahaca, simplemente, lo aprobaba. «Mañana», dijo Nora, apilando las ollas ya frías, «iré a la ferretería». «¿Para qué?» «Algo pequeño y brillante», dijo. Una sonrisa a medias, una pregunta a medias. Grace contuvo el aliento y luego se recuperó. «Tengo un plato clave que ha estado solo». Miraron la ventana abierta, la mesa, las plantas, la fotografía que capturaba los últimos rayos de luz. Más allá de la mosquitera, una sirena pasó zumbando y desapareció. La noche se mantuvo. La ciudad esperaba. Ellos también. Preparados ahora, como si el tiempo hubiera prometido lluvia, y por fin creían que llegaría, suave al fin, y a tiempo. Llave y una cama compartida. La mañana llegó plateada y amable. Grace preparó café, limpió un anillo de la mesa y acomodó el pequeño plato para las llaves junto a la puerta como si fuera un escenario esperando a su primer actor.
Llamaron a la puerta. Nora estaba allí de pie con un sobre de papel marrón de la ferretería y el pelo brillante por la lluvia. «Para tu plato solitario», dijo. Dentro había una llave de latón. La etiqueta decía amable. Una N torcida hecha con rotulador permanente. Grace sintió un clic de respuesta en su pecho. «¿Estás seguro?» «Seguro», dijo Nora. «No es una exigencia ni una fecha límite. Es una forma de decir que estoy aquí cuando quieras. Quiero entrar», dijo Grace, y tomó la llave del cajón de la entrada, sacó un plato de repuesto, lo ensartó en una cinta y se lo puso en la palma de la mano a Nora. «Tu plato también puede dejar de estar solo». Se quedaron un instante con la tenue carga de la confianza cotidiana entre ellas, luego se volvieron hacia la ventana, donde la albahaca, la menta y la caléndula habían crecido formando un grupo armonioso. Sobre la encimera esperaba una maceta más larga, con tierra oscura como el mejor chocolate. ¿Empezamos?, preguntó Nora. Volcaron las macetas, aflojaron las raíces y plantaron las flores en un mismo arriate. Grace escribió 2 etiquetas y las clavó en la tierra, una al lado de la otra: albahaca, casa, menta, hogar. La caléndula asintió con la cabeza en el borde, como una alegre ujier. «Esto me parece correcto», dijo Grace. «Sí», repitió Nora. «No sustituye, se une». Dejaron la ventana abierta para que entrara la suave brisa. Grace se acercó a la estantería y tomó la fotografía de Elena. «Quédate», le dijo a la imagen. Colocó el marco cerca de las plantas, no para dominarlas, sino simplemente para hacerles compañía. El apartamento suspiró. Una zapatilla resonó en el pasillo. El señor Whitaker entró de lado, llevando un destornillador como si fuera un ramo de flores. «Oí un ruido de ferretería», admitió. «Ven a presenciar una ceremonia», dijo Nora. Señaló con 2 dedos las llaves sobre el plato y luego la jardinera. «Ese es el tipo de sermón que me gusta». Apareció la señora Álvarez, con un impermeable color mermelada. Dejó un tarro sobre la mesa. «Albaricoque para el nuevo arreglo», dijo. «Úselo en tostadas o para celebrar decisiones valientes». Prepararon tostadas. El albaricoque resplandecía. La conversación fluía con el suave murmullo de las sillas de jardín en el porche. Cuando los vecinos se marcharon, cerraron la puerta y dejaron que el silencio completara la bendición. Grace limpió las migas y miró a Nora. «Tengo una frase que necesito decir en voz alta». «Te escucho». «Quiero vivir contigo a nuestro ritmo, sin borrar lo que me trajo hasta aquí. Amarte no será una disculpa al pasado, y recordarla no será una amenaza para lo que estamos construyendo». Los ojos de Nora brillaban como ventanas antes del sol. «Entonces esa es nuestra regla de la casa». Lo escribieron en una tarjeta y la deslizaron detrás del pacto de notas adhesivas. 2 notas, una promesa, dobladas donde pudieran encontrarla en los días tranquilos. La tarde transcurrió tranquila. No cocinaron nada elaborado: huevos, espinacas, tostadas con albaricoque. Comieron en la mesa con la ventana abierta, dejando que la lluvia entrara. Grace colocó un tercer platito junto a la fotografía, una rebanada de pan que nadie tocó, y sintió solo gratitud. Más tarde, levantó las 2 tazas, las llenó y las dejó una al lado de la otra. Afuera, la llovizna salpicaba las escaleras de incendios. Adentro, la luz de la lámpara se reflejaba en el suelo de madera. Las llaves brillaban sobre el plato. 2 canciones tranquilas con trabajo por hacer en los días ordinarios que se avecinaban. Grace extendió la mano. Nora la encontró a medio camino, y la habitación, que había conocido tormentas y silencios, aprendió el sonido de un futuro expresado en presente.